no contexto do final da exposición que ainda está aquí no edificio da Escola de Artes e Oficios. É dicir, unha exposición que eu creo que estamos comentando agora está a suscitar muitísimo interés na cidade, o que demostra que realmente é o patrimonio local e a historia cultural e tamén industrial da nosa cidade sigue a suscitar un enorme interés, e que debe suscitar ainda moito máis, que se poida plasmar en traballos como os que desenvolve ao longo e está desenvolvendo ao longo de moitos anos Beatriz. Beatriz de San Ildefonso é historiadora de arte, é conservadora do Museo de Pontevedra e, ademais, experta en materias que teñen que ver cos creadores, os artistas tratados tamén na exposición, que se poden ver moitos deles na mostra que ainda está, que creo que pasado tamén, nas salas de exposición do centro. Beatriz traballou e sigue a traballar desde hai moito tempo en autores de arte galega vinculados a creación de procesos artísticos ao longo do século XX. Fundamentalmente penso en un traballo dela de comisariado e de documentación ao longo do Museo de Pontevedra, no que están artistas que ela seguramente falará, como Camila Nogueira, por exemplo, pero tamén outros artistas tanto do período de comezo do século XX, de final do século XIX, como Antonio Vidal, como, por exemplo, penso en creo recordar la serie, por suposto, e tamén artistas actuais como Elena Tormeiro. Por exemplo, la tuvimos aí un proxecto no que participou como comisaria, como responsable no Museo de Pontevedra hai 2 anos, aproximadamente, máis ou menos 2 anos, sí. É dicir, o traballo dela, por lo tanto, se centraba na arte galega e fundamentalmente no traballo desde o propio museo, na produción de proxectos expositivos e na investigación, que é o que nos trae e que suscita aquí o traballo dela. Ademais, é membro do Instituto de Estudos Vigueses que é viguesa e ademais que, por lo tanto, reúne todas as unidades para poder desenvolvernos unha explicación moi ampla sobre o traballo de que o papel que xogaron os creadores na aprendizaxe, no ensino, neste centro ao longo de 20 anos, que é o que nuclea a primeira parte do proxecto expositivo que está agora, que vai ter unha continuidade, creo que nunha segunda exposición que abranxerá a parte máis contemporánea. Sen máis, para que teña tempo de desenvolver isto, deixamos a Beatriz e logo espero que nos dé tempo para manter un pequeno coloquio, se lle parece oportuno, que creo que sí. Moitas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Carlos. Muchas gracias a la escuela por haberme invitado por segunda vez a participar en sus actos culturales y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Yo voy a hablar de la influencia que tuvo la Escuela de Artes y Oficios de Vigo en el desarrollo artístico y cultural fundamentalmente de la ciudad de Vigo, porque desde que se crea esta escuela en 1886, las asignaturas de dibujo, como dibujo de adorno y paisaje, y asignaturas de modelado y vaciado de Italia fueron fundamentales, encaminadas a la formación de los obreros y los artesanos. Veremos cómo con el tiempo estas asignaturas, que estaban encaminadas fundamentalmente a la industria, despertaron el interés artístico en muchos autores. Uno de los primeros profesores y fundadores de la escuela, Genaro de la Fuente Domínguez, que fue profesor de modelado, vaciado en Italia, era además maestro de obras y desarrollaba en el ayuntamiento un cargo que cubría el cargo de arquitecto municipal, titulación que no tenía y por ello tuvo algunos conflictos, pero nada relacionado con la escuela. Fue, entre otras cosas, el responsable de muchos edificios que se hicieron aquellos años en Vigo, edificios encargados por la burguesía viguesa, algunos de ellos lamentablemente desaparecidos, edificios como los que estamos viendo aquí en esta diapositiva.
porque la escuela no tuvo solamente importancia por lo que sus alumnos llegaron a hacer, sino que todo eso fue posible porque los profesores de la escuela eran gente profesionalmente muy bien formada, como es el caso de Genaro de la Fuente y además de muchos arquitectos que también formaron parte del cuadro de profesores. Además de impartir clases en la escuela, Genaro impartía también clases en la Academia del pintor y fotógrafo inglés Ramon Bush. Esto no fue un caso aislado, sino que es bastante común que muchos de los profesores que aquí daban clases lo hiciesen en otras entidades destacadas de la ciudad de Vigo. Genaro de la Fuente le daba muchísima importancia al dibujo y por ello escribió una carta en su momento para que todos los maestros de fábricas, de talleres y los contratistas mandasen a sus empleados a estudiar dibujo a la escuela y así pudiesen tener una formación mucho más amplia, ¿no? De este modo se formaron canteros pues, tan importantes como Jesús Araujo Pérez, que trabajó en el edificio del Banco de Vigo, más tarde Banco Pastor, que estamos viendo aquí, o el caso de Ángel García Martínez, que fue el que labró con el granito de las canteras de Castrelos el edificio Sanchón, una belleza de edificio racionalista que se conserva en la ciudad. No solamente se incluían como enseñanzas artísticas el dibujo y el modelado, sino que también hubo las enseñanzas de música. Uno de los grandes músicos que aquí estudió fue el maestro Soutuyo, en cuyo tribunal, cuando se examinó de esa asignatura, estaba Eduardo Enderiz, que fue profesor de dibujo de la escuela. Con esto quiero decir que, aunque yo voy a centrar solamente en mi intervención en los artistas plásticos, pintores y escultores fundamentalmente, sí que la escuela fue importante en otras actividades artísticas, pero bueno, el tiempo es limitado y además mi especialidad no es la música ni otros ámbitos de las artes, ¿no? Este profesor que acabo de citar, Enderiz, fue, por ejemplo, el que realizó esta carta náutica de la Ría de Vigo en 1910, el que la dibujó. Como consecuencia de una enfermedad de Genaro de la Fuente, lo sustituye durante unos años, mientras él está enfermo, un escultor y marmolista vigués que se llamaba Juan Baliño Rivas. Juan Baliño tuvo su estudio muy cerca de aquí, en la esquina de la calle Oporto con la calle García Carbón. Este era su estudio, un precioso edificio modernista que lamentablemente en 1980 fue destruido porque el ayuntamiento se había olvidado de catalogarlo como un bien conservado, algo por desgracia bastante común en nuestra ciudad. Juan Baliño era un retratista bastante importante. Entre sus obras están, por ejemplo, este busto de Duayen, y realizó muchos retratos de Concepción Arenal. Sabemos que en 1897 regaló uno al Ayuntamiento de Ferrol y otro lo mandó a Orense al promotor del monumento que allí le estaban haciendo a la escritora. También sabemos que en 1905 envió otro busto de Concepción Arenal a un abogado pontevedrés que se llamaba Prudencio Landín. Conservamos esta imagen del almanaque gallego de 1905. Se ha querido atribuir a su autoría el relieve que hay de Concepción Arenal en el mausoleo que se conserva en Pereiró, obra de Gómez Román. Realmente no tenemos ninguna documentación que acredite este hecho, pero sí se puede acreditar que las obras de ese monumento el ayuntamiento se las adjudicó a un alumno de la escuela que se llamaba Cándido Andión García. Otro importante, en este caso alumno de la escuela, fue Cecilio López La Vega, que ilustró en el Faro de Vigo, pues esta es una de las más conocidas de una vista de Vigo en 1909, que tengo que agradecerle a Elena, que me pasó la foto que yo no tenía.
Cecilio López, además, en 1918 recibe una beca de ampliación de estudios para ampliación de estudios en Portugal, para estudiar allí las iglesias portuguesas. Trabajo que lamentablemente no pudo desarrollar porque fallece en 1919. Fue también el responsable de las decoraciones de los Juegos Florales de Vigo de 1909. Otro de los alumnos, Jesús Miramontes, realizó, que fue topógrafo delineante. Estamos viendo de aquí un ejercicio de la escuela con el visto bueno de Mariano González, profesor al que él después sustituiría en un breve periodo de tiempo, entre 1921 y 1922. Jesús Miramontes ilustró revistas como el Anuario de Vigo de 1927 de Pepe Cao, y también realizó el diseño de placas como la placa del Teniente Almeida, que se puede ver en la zona vieja de Vigo, está justo en el edificio de la Fundación Camões. Un destacadísimo alumno de la escuela fue José Camiselle Rial. José Camiselle fue enviado por la Escuela de Artes y Oficios a la Exposición de Artes Decorativas Industriales de Bruselas en 1914 y allí obtuvo el título de un diploma de honor y una medalla de plata. Concurrirse en alumnos de la escuela, tanto a las exposiciones regionales como a las exposiciones universales, fue un empeño de la institución, como ha estudiado Elena, el artículo que tiene justo indicado sobre ese tema, ¿no? Y nos habla de la importancia tanto de lo que allí aprendían como de lo que allí enseñaban los alumnos que estudiaban aquí en la escuela. José Camiselle estudia Bellas Artes en Francia, Alemania y Bruselas, tiene una beca del Ayuntamiento de Vigo para esos estudios y en Vigo primero abre un taller de decoración y modelado. En 1919 va a París, compra nuevas maquinarias y ya amplía a fabricación de espejos. En 1921 funda la cristalería La Belga, no había ninguna en Galicia, la más importante, para que en 1924, que es a la que corresponden estas fotografías, compran nuevo material muy moderno y entonces ya se dedica a la decoración de vidrieras en concreto. Es pionera en las vidrieras artísticas y la mayor parte de las vidrieras que se hacen para las iglesias, para los edificios, no solo de Vigo, sino de toda Galicia, salieron de esta cristalería, de La Belga. Ser decorador vidriero requería, entre otras cosas, un gran dominio del dibujo. Y muchos de los alumnos, esto es un caso de una de las vidrieras, en concreto es la vidriera de San Miguel, que está en la iglesia de Bouzas. Muchos alumnos de la escuela, que realmente tenían una gran pericia como dibujantes, trabajaron en La Belga, como es el caso, por ejemplo, de Perfecto Costa, del que estamos viendo aquí un diseño de una vidriera para la estación marítima de Vigo. Otro destacado profesor de la escuela fue Massimiliano Vidales. Massimiliano Vidales, al que vemos aquí esta caricatura, no la hizo de él, se la hacen a él en 1906 cuando expone aquí unas obras, una exposición de arte, ¿no? en la escuela. Entonces la prensa del momento con la crítica que salía en la prensa la ilustran con esta caricatura. Él había estudiado en la Escuela Superior de Pintura de La Habana, después en la Escuela Superior de Pintura de Madrid. Tiene un excelente currículum con unas calificaciones muy buenas, con muchísimos premios, participó en exposiciones nacionales y regionales. Con ello quiero decir que los profesores de la escuela tenían una formación académica excelente. En 1913 él escribe a la escuela para solicitar, quiere ser profesor de la escuela y en ese momento no pudo ser, pero sí que al año siguiente, cuando Eduardo, del que yo hablaba antes, tiene problemas de salud, lo sustituye como profesor de dibujo. Massimiliano Vidales era un importante retratista. Aquí vemos este retrato de Joaquín Noriega, pero dejó muchos más retratos en la ciudad, como el de Luis Taboada, el de Eduardo Iglesias, o el de Ricardo Mella, que hace para el homenaje que en el Ateneo de Calaré más tarde le hacen en 1926, cuando se cumplía el aniversario de la muerte de Ricardo Mella. Es también pintor de temas
más costumbristas, que era pues, una temática muy de boga en aquel momento. En concreto, Francisquiño Salteiro está en el Museo de Castrelos de Vigo, y fue también dibujante. Por ejemplo, realiza esta portada para Vida Gallega y diseña la cabecera de la revista Martín Codas en 1935. Fue también destacada su labor dentro de la publicidad, ¿no? Como el dibujo de este mosaico. Entre otras, bueno, estaba pasado a cerámica, pero lo que hizo fue pues, el dibujo. Otro destacado, al mismo tiempo que él era profesor de dibujo, era profesor de modelado y vaciado, Alejandro Curti. Al igual que Maximiliano Vidales, Alejandro Curti pues, tenía también un importante currículum. Él había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y estudia cerámica en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, lo cual bueno, nos hace creer que esta placa de la calle López Mora de Vigo, que es una placa de cerámica, yo creo que las fotos están un poco deformadas, ¿no? Es que tuvimos un problema al intentar poner aquí el PowerPoint y ya lo siento. Pero el hecho de que se le haya atribuido y los premios que él tenía como ceramista hacen bastante posible que sí sea de su autoría. La placa anteriormente estaba colocada en esta fachada, pero cuando tiraron esta casa pues quedó así un poco a modo de brocheta, por lo menos se conserva, ¿no? Como otros ejemplos, ¿no? de monumentos de la ciudad. Realiza también el dibujo para la placa conmemorativa de la Reconquista de Vigo, que se coloca donde había estado la Puerta de la Gamboa, o también hace el busto de San Julio Badía para las placas que se colocaron en la calle con su nombre cuando se le realiza el homenaje. Curti casi todos los años recogía el encargo de la Sociedad La Oliva de Vigo para realizar las carrozas del carnaval, ¿no? Podríamos citar muchísimos ejemplos, lo he traído solamente dos. Y no me he podido resistir a copiar algo que encontré en la prensa. No solamente diseñaba las carrozas del carnaval, sino que también muchas veces le encargaban la escenografía de las fiestas de Vigo. Y yo creo que es el precedente de la famosa iluminación viguesa, porque en 1925 el periódico La Zarpa informaba sobre esta noticia, ¿no? Que le habían encargado la escenografía de las fiestas para Vigo, y dice: la iluminación de la calle del Príncipe se compondrá de 3.000 bombillas eléctricas y de 5.000 las de la ribera, los muelles y las avenidas. Bueno, aparte de esta anécdota, Alejandro fue también el responsable de realizar los bustos de Ricardo Mella para las lápidas que se colocaron en la calle que tenía su nombre, que le dieron a su nombre en 1926, cuando Ricardo Mella recibe un homenaje para el que ya he dicho anteriormente, que a Maximiliano Vidales le encargan el retrato que se colocaría en el Ateneo de Vigo, del que estábamos hablando antes nosotros, porque creemos que este retrato o está desaparecido, por lo menos de momento no hemos podido localizarlo. Es también autor de decorados teatrales, y en 1925 interviene en la restauración de esta imagen, una imagen que procesionaba en la Semana Santa viguesa. Bueno, la imagen tiene mucha historia, pero no tiene mucho tiempo. Antes estaba vestido con un traje de época, le llamaban francisquiño en Vigo. Bueno, el caso es que deciden vestirlo como tendría que ir un legionario romano, ¿no? Y se encarga de la restauración de la escultura, se encarga Manuel Longa, Alejandro se encargará del escudo y Manuel Longa se encarga de la escultura. Manuel Longa Campos en este momento es un alumno de la escuela, alumno además de Alejandro Curti, un destacado alumno que consigue además que la Diputación de Pontevedra lo ve, que la Diputación de Pontevedra, como vamos a ver a lo largo de esta intervención, pensionó a muchísimos alumnos que salieron de la Escuela de Bellas Artes, es decir, la formación que recibía era importante porque, sobre todo en esta época, en la época en la que becan a Longa, que es la época que coincide con los renovadores del arte gallego, entre 1925 y 1933, tenían que pasar un examen para recibir esta beca, ¿no? Porque antes se daban de una manera aleatoria. En este momento no están estipuladas, hay becas de escultura, becas de talla, becas de pintura, becas de cerámica, se presentan a un examen y además tienen que justificar qué hicieron ese año y entregar una obra.
Manuel Longa tiene obtiene una beca de talla de la Diputación que le sirve para viajar y poder estudiar el mueble del Renacimiento, porque era el mueble que a él le gustaba, ¿no? Esos decorados con hojas de acanto, glifos, atlantes, que él después trasladó a sus arcones y a los muebles que él realizó. Con los años, Longa fue maestro de la escuela. Vigo nos dejó los retablos de las siervas de Jesús, que aún se conservan en su sitio, allí donde está, en la calle Urzay. El retablo del hospital, de lo que había sido, de lo que hoy es en Nicolás Peña, lo que fue el hospital municipal, o este retablo que hace para la escuela en 1958, que se conserva aquí, y hace una fotografía. Este señor en su momento fue alumno de Longa y había participado en la realización de este retablo cuando Longa lo hizo aquí con sus alumnos. En 1931, aunque Alejandro Curti sigue siendo el profesor de talla, vaciado y modelado, nombran ayudante de esa asignatura al imaginero santiagués José López Pedre. José López Pedre se había establecido en Vigo unos años antes y, entre otras cosas, es el autor del Via Crucis de la iglesia de Santiago de Vigo, que tenemos aquí al lado. Realizó también algunas imágenes que procesionaban en la ciudad, como la imagen de Santa Rita o un Santo Tomás, que yo tengo localizado, pero realmente lo que no sé muy bien es la tradición de esa procesión. Yo personalmente no la conozco. Pero sí que en la prensa del momento aparece la imagen en las calles de Vigo. En 1924 tiene lugar la exposición regional de arte gallego. Las exposiciones regionales de arte fueron un fenómeno muy habitual desde finales del siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX. En concreto podemos citar la de 1909 en Santiago, que no solo fue de arte, la de 1912 en Madrid, en La Coruña, la de 1923 en Santiago. Bueno, era muy habitual y a ellas concurrían todos los artistas gallegos, independientemente de su estilo. Unos podían ser más costumbristas, otros más innovadores, todos tenían cabida en estas exposiciones regionales. Y en 1924 la organiza el Ateneo de Vigo, una asociación cultural que tuvo muchísimo que ver con la escuela. Para empezar, esta exposición se hace en las instalaciones de la escuela. Aquí, por ejemplo, este cuadro que hay aquí, este es de Carlos Sobrino. Carlos Sobrino, que será profesor de la Escuela de Artes a partir de 1945, era vicepresidente de la sección de Bellas Artes del Ateneo de Vigo. Es un pintor que, la actividad docente de Carlos Sobrino en Vigo fue muy grande, porque era profesor de la Escuela de Comercio desde 1920, profesor del Instituto de Dibujo del Instituto desde 1927, cuando se crea el Instituto, y daba también clases de dibujo en el Ateneo y daba clases particulares de dibujo. Es un pintor que empieza en el simbolismo modernista y poco a poco evolucionará hacia una pintura más costumbrista. He traído este ejemplo de Carlos Sobrino. Podríamos dar una conferencia y estar hablando horas, pero bueno, lo he traído solo como una referencia. Aparte de ser un pintor, concretamente este cuadro recibió la tercera medalla en la Exposición Nacional de 1915, la misma Exposición Nacional en la que también recibió la tercera medalla Castelao. Pero bueno, tanto uno como otro eran artistas que tienen su currículum, la verdad, multitud de medallas y de premios. Pero la relación con el Ateneo y la escuela es más estrecha, porque aparte de que Maximiliano Vidales y Alejandro Curti también fueron miembros de la sección de Bellas Artes del Ateneo, otro de los miembros de la sección de Bellas Artes es Ventura Requejo. Ventura Requejo fue alumno de la escuela. Tanto él como el otro personaje que sale aquí, que es Vicente Martínez Feducci, los dos fueron alumnos de la escuela, los dos amplían sus estudios en Londres y los dos se dedican, son dibujantes e ilustradores. Aquí los vemos en una exposición conjunta que celebran en 1916 en Madrid. Ventura Requejo, cuando regresa a Vigo, sustituye a Castelao como director artístico de la revista Vida Gallega, una revista muy importante que se publicaba en Vigo. Vemos que sus dibujos tienen como dos vertientes, ¿no? Unos de temática gallega, podríamos llamar costumbrista. Yo tampoco los llamaría tan costumbristas, sino que los veo más en el ámbito de lo que es de los renovadores
tarde, porque realmente no se para mucho en la anécdota, sino que son un poco más sobrios, ¿no? Y atemporales. Incluso esta parte de aquí, de esta señora, a mí en cierto modo puede recordar a figuras de Maside. Y tiene otros que se apartan de la temática gallega y que podríamos encuadrar un poco en el Decó. Para Vida Gallega no solamente ilustraron muchísimos dibujantes y muchos que salieron de la escuela, como es el caso, por ejemplo, de Eduardo Padín. El Art Deco, que acabo de citar, es un movimiento artístico propio de estos momentos que denotaba modernidad y además es muy apropiado para la ilustración. Es un movimiento que se basa en las vanguardias de principios del siglo, escoge un poco del surrealismo, del cubismo, incluso algunas veces del expresionismo, tiene mucha influencia de la estampa japonesa, que la podemos ver en esas tintas tan planas y es muy adecuado para la ilustración. Fedducci hace esa ilustración para la revista La Esfera, que era una de las revistas más importantes de España en ese momento, en la que también podemos ver una cierta influencia de la escenografía de los ballets rusos, que en aquel momento eran punteros en modernidad y que influyeron mucho en la ilustración de ese momento. Además, la importancia que vivía el dibujo en aquellos momentos hizo que se creasen, por ejemplo, los salones de humoristas en Madrid, que nacen en 1914, es una obra de francés. Allí participaron los dibujantes más importantes de España, Carito, Zamora, Sancha, Antequera, también dibujantes gallegos muy importantes como Castelao, Carlos Sobrino, Asorey, Maside, y en el salón, ese salón era anual, se celebraba todos los años. En 1918 concretamente sabemos que participan tanto Fedducci como Ventura Requerro. Ese Art Deco al que yo alucía se puede ver, por ejemplo, en estas obras de Emilio Griego Legal, otro alumno de la escuela. Vemos esos volúmenes muy sólidos y, en concreto, en esta ilustración que hace para industrias pesqueras, este picado, que hoy no nos resulta novedoso, pero en aquel momento sí lo era. El Deco lo que hace es capta estas imágenes, estos picados, estas escenas, las recoge del cine, que en aquel momento era una novedad, ¿no? Siempre un movimiento moderno busca, que es creativo, busca como fuente algo que es novedoso, no algo que ya se conoce. Si nos fijamos en el retrato de la mujer, vemos esos volúmenes sólidos, ¿no? Y esos volúmenes sólidos, esa sobriedad, es la que caracteriza también esa austeridad, esa monumentalidad, la que definirá, en cierto modo, el movimiento renovador del arte gallego, que, daría para hablar horas. Voy a decir tres cosas para que podamos entender algo de lo que voy a decir ahora. Se produce, se suele decir que nace en 1925 porque a todo hay que poner una fecha, y en aquel momento son una serie de artistas como Laseiro, Colmeiro, Maside, que son herederos de la generación de Castelao, porque en sus temas, por ejemplo, uno de sus temas fundamentales era la temática gallega. Pero en lo que se difieren de esa generación anterior, de la generación NOS, es en la utilización de estilos modernos que vienen de fuera de Galicia, que era lo que Castelao y la generación NOS no quería, pero por otro lado, sin embargo, alaba en estos artistas. La mayor parte de ellos fueron además pensionados de la Diputación de Pontevedra, como lo fue también Ignacio Senra, alumno de la escuela, que es este que está aquí, alumno de la escuela, que trabajó en la metalúrgica. La verdad es que no sabíamos hasta cuándo había trabajado en la metalúrgica, porque como dibujante realmente podemos decir que más o menos hasta 39, Elena. Después no tenemos así dibujos de él. Pero acabamos de descubrir que vivió hasta 1972, vivió en Vigo hasta esa fecha, trabajó en la metalúrgica, y cuando se muere, la prensa además dice, trabajó siempre en el dibujo industrial, lo alaba y le dedica toda una reseña, ¿no? Fue caricaturista,